Romanos capítulo número 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, el versículo número 2. Y leemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Romanos capítulo 12, versículo número 2. Y luego leemos en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 14 al 15, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos han traído la palabra de Dios, la Biblia? Amén. Romanos, en el capítulo número 12, y vamos a leer en el versículo número 2. Cuando todos estén allí, digan amén. Dice la Biblia de la siguiente manera, Romanos capítulo 12, versículo número 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Repita conmigo, no os conforméis. Dígale al que está cerca, no te conformes. Aleluya, no te conformes, y dice a este siglo, a este sistema. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Ahora quiero que vayamos a la epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, primera epístola o carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, y leemos allí en los versículos 14 al 15, en el nombre del Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 15, en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando estén allí, digan amén. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Escuche eso. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Dice, como hijos obedientes, no os conforméis. Dígale al que está a su lado, no te conformes. Aleluya, gloria a Dios. Tomen asiento gritando, gloria a Dios. Amén, amén. Bueno, en esta hora quiero, en el nombre del Señor Jesús, compartir con ustedes una palabra de parte de nuestro Dios, que es la continuación de una serie que hemos estado tratando, llamada 7 síntomas de malestar espiritual. Hemos hablado ya sobre varios de estos síntomas, entre ellos sueño espiritual, entre ellos pesadez espiritual, entre ellos hemos hablado de desánimo espiritual, de frialdad espiritual, y el último que tocamos fue tibieza espiritual. Hoy, con la ayuda del Señor, queremos hablar sobre número 6, el sexto de los síntomas, que tiene que ver exclusivamente con este tema tan importante llamado conformismo espiritual. Digan conmigo, conformismo espiritual. Aleluya. Yo quiero en este momento enseñar, con la ayuda del Señor, y hablar una palabra en el nombre de Cristo, que creo que alguien necesita escuchar. Y alguien necesita recibir en lo profundo de su corazón hoy con todo temor y temblor. Yo sé que esta palabra, sobre todo este tipo de temas que hablan de la sintomatología espiritual, un análisis espiritual de lo que son las causas, los efectos y las indicaciones de cada síntoma, siempre van a tocar las fibras más profundas de alguien que está pasando exclusivamente por eso o siente que está llegando a ese estado deplorable espiritualmente. Habíamos dicho que cada uno de estos síntomas, cuando usted comienza a experimentarlo, usted realmente va en un proceso degradante. Cuando una persona comienza en el primero con un sueño, un adormecimiento espiritual, esto lo lleva a una pesadez, luego lo lleva a un desánimo, luego va cayendo a una frialdad. Y hay algo peor que la misma frialdad, que es la tibieza espiritual. Pero ahora este llamado conformismo espiritual se puede catalogar peor que los anteriores por algunas razones que vamos a tratar en este día. Número 1, cuando hablamos de conformismo, estamos hablando de una actitud de la persona, del individuo, de aceptar fácilmente cualquier circunstancia
que sea buena o que sea mala, pero en este caso vamos a hablar desde el punto de vista negativo, más que todo desde el punto de vista o significado negativo de la palabra conformismo. El conformismo desde el punto de vista negativo tiene que ver con esa capacidad negativa, esa aptitud del ser humano de adaptarse, de amoldarse fácilmente a una circunstancia, ya sea pública, ya sea privada, ya sea espiritual, sobre todo que sea negativa, sin importar cuál sea. En otras palabras, una actitud conformista, en el sentido negativo del término, es cuando una persona llega a un nivel tan deplorable espiritualmente hablando, que ha llegado a un tope, a un nivel espiritual, donde aun cuando éste sea malo, aun cuando éste sea frío, tibio, negativo, el hombre o la mujer se conforma a ese estado, es decir, se adapta a ese estado, se amolda a esa situación y no hace absolutamente nada por salir de él. Es decir, es uno de los peores estados porque el conformista es consciente de que está adormecido, es consciente de que tiene pesadez, es consciente de que tiene frialdad, tibieza y todo el conglomerado de síntomas. Él es consciente perfectamente, pero el problema de él es que él se amolda a esa situación, se habitúa a esa situación, la acepta de tal manera que literalmente, cuando usted encuentra en el texto que leímos de Romanos, me llama la atención que para poder entender un poco esto y luego aplicar lo que Dios puso en mi corazón, estaba mirando unos sinónimos en el castellano de la palabra conformismo, y esto viene de adaptación, es eso, un conformismo, la capacidad de adaptación a un estado sin importar cuán negativo éste sea. Es la capacidad de amoldarse o de ajustarse a una condición. Y cuando usted encuentra en Romanos, donde leímos, en el texto sagrado que leímos, dice claramente, dice que no os amoldéis. Algunas versiones dicen no se amolden, no se conformen a este sistema, a este siglo, a este modelo. Y dice, sino transformaos. Pero esa palabra conformar es una palabra que viene de la palabra griega suschematizó, que significa amoldarse, adaptarse, especialmente en el sentido negativo del término. Es decir, siempre está hablando de que nos amoldemos o que no nos conformemos o no nos amoldemos o no nos adaptemos ni nos, digámoslo de esta manera, nos ajustemos a aquellas cosas que son negativas espiritualmente hablando. Cuando nosotros venimos a este lugar, venimos literalmente con un propósito, la mayoría. Probablemente algunos vienen por otra experiencia, pero la mayoría venimos con un propósito, y es con el propósito de ser revitalizados espiritualmente, de recibir una palabra, un desafío de parte de Dios, de ser renovados espiritualmente. Pero el conformista no, el conformista llega a un estado donde se congregue o no se congregue le da completamente igual, llega a un nivel donde su estado espiritual definitivamente lo lleva a uno de los peores escalafones degradantes, decadentes de lo que es la sintomatología negativa espiritual. Ahora, cuando hablamos de esto, debemos mirar algunas causas para poder entrar y luego llegar al corazón de este mensaje en el cual quiero hacer hincapié. Todos los síntomas tienen causas, tienen causas. Es decir, ninguno de ellos viene gratuitamente, ninguno viene porque sí, todos tienen causas específicas, todos vienen con razones. Por ejemplo, cuando una persona llega a caer en tibieza, le habíamos dicho que tiene que ver con esa persona que considera que ya es rico, que ya tiene suficiente espiritualmente y que ya no necesita más. Exactamente en el caso del conformismo, cuando una persona cae en conformismo, esto sucede cuando llegamos a unos niveles, escuche bien, para luego explicárselo de una manera bien gráfica, llegamos a niveles de experiencias en las cuales en cierto modo nos estancamos, es decir, llegamos a tener niveles de experiencias en Dios, en las cuales llega un punto donde nos estancamos en esas experiencias y no avanzamos. Es una de las primeras causas que lleva al creyente a caer en conformismo, cuando una persona se queda con experiencias primarias, de las cuales hablaré en un momento. Por otro lado,
Otra de las razones cuando una persona cae en conformismo espiritual es cuando nosotros no, escuche bien, no vamos por más en Dios. ¿Cuántos saben que siempre hay algo más en Dios? Eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que nuestro Dios no nos deja siempre con experiencias primarias, sino que Él quiere que nos sumerjamos en ese río para experiencias superiores cada día. Pero cuando una persona cae en conformismo espiritual, cuando esa persona se conforma con experiencias primarias, por ejemplo, se conforma con ir cada 8 días a un servicio, cada 15 días a un culto, por ir una vez al año a la convención, por hacer uno que otro ayuno, y si usted llega a un punto de conformarse en ese estado, eso lo puede llevar a quedarse en ese nivel de estancamiento. El punto es ir por más. ¿Cuántos han venido por más en Dios? Ir por más, ¿qué significa? Ir por más significa que nosotros no estamos dispuestos a conformarnos con esas experiencias iniciales. Yo he tenido experiencias de visiones angelicales, he tenido experiencias de cantar en lenguas, de hablar en lenguas, de ver milagros, pero yo creo que Dios sigue teniendo mucho más todavía. Yo quiero más y más y más de Dios. Yo no sé si alguien quiera más de Cristo, pero yo quiero más de su poder. Como dice el canto, yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Ahora, una de las causas entonces que lleva a la persona, al cristiano, a caer en conformismo espiritual es cuando se conforma con experiencias primarias. He escuchado una u otra vez a algunas personas, no está mal el contar mi primera experiencia con el Espíritu Santo, es decir, no quiero ser malinterpretado, no está mal, lógicamente que nosotros debemos testificar. Yo fui bautizado en agua y ese día cuando salí de las aguas recibí el Espíritu Santo por primera vez hablando en nuevas lenguas, pero esa fue mi primera experiencia, pero después de esa he tenido experiencias mejores con Dios y en Dios. Ese momento duró escasamente unos 5 minutos, pero luego he tenido experiencias de estar horas y horas sin parar en la presencia de Dios. Es decir, el punto clave aquí es que no te conformes a experiencias primarias o iniciales. ¿Cuántos creen en que el hablar en lenguas la primera vez es una señal inicial? Se llama eso, señal inicial. Y esa señal inicial, dice la Biblia, estas señales seguirán a los que creen. Es decir, no es algo que se queda en el pasado, no es algo que se queda en la memoria, sino que es algo que debe estar continuamente. Eso te va siguiendo. Pero eso sucede cuando no nos conformamos con experiencias primarias. Algunos se conforman con la experiencia primaria de fui a cierto culto y lloré y me quebranté y sentí la presencia de Dios y sentí un toque sobrenatural, pero se quedan estancados en ese nivel. Y allí, cuando una persona se conforma, entonces entraría a ser un candidato para tener conformismo espiritual. Ahora, por otro lado, cuando nosotros no ahondamos más en nuestra búsqueda de Dios, o cuando no nos sumergimos, como explicábamos en el mensaje de hace unos días, casi 15 días, hablando de avanza en el río de Dios, yo le he hablado de 4 niveles. El nivel de estar sumergido a los tobillos habla de limpieza y todos debemos empezar por ahí. Pero luego tú no te puedes quedar solamente en limpieza espiritual, siempre pidiendo perdón, siempre, Señor, lávame con tu sangre y siempre cayendo en el mismo pecado. Es limpieza solo hasta los tobillos. Pero luego hay un nivel que es en el río de Dios hasta las rodillas, y eso habla de que tú necesitas entrar en lo que se llama rendición, en lo que se llama oración, para que no te quedes siempre cayendo en el mismo hoyo, en el mismo hueco, en el mismo atolladero. Pero luego no te quedas allí, sino que luego hay un nivel cintura, y el nivel cintura o lomo significa que ya tú empiezas no solo a orar por ti, sino que empiezas a interceder, a clamar por otros, y eso te lleva a ir avanzando espiritualmente. Pero el que no se conforma dice, está bien la limpieza, está bien la rendición, está bien la intercesión, pero llega un punto donde en el río de Dios de Ezequiel 47 dice que tenían que sumergirse hasta estar completamente sumergido, que ya no se podía pasar el río sino a nado, y eso ya no nos habla de limpieza, ni de rendición, ni de intercesión, sino que eso nos habla de un cuarto nivel, y es dependencia total. Y qué importante es que el cristiano entienda
entienda que si Dios lo llamó a esto del evangelio, Él no lo llamó para que sea un cristiano de nombre o un pentecostés de nombre y no de experiencia. Dios te llamó a ser pentecostés de nombre, pero también de experiencia, de tener esa experiencia continua con el poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Hay mucho pentecostés de nombre, pero hay pocos pentecostés de experiencia. Lo mínimo que debe pasar con el pentecostés es que tenga la señal inicial de hablar en lenguas. Es lo mínimo. Es la parte, es los tobillos del asunto. ¿Por qué? Porque si usted dice soy pentecostés, usted debe creer en la experiencia de Hechos capítulo 2 de Pentecostés. Es lo mínimo que debe pasar. Y yo he escuchado testimonios y dicen, sí, gloria a Dios, hace tantos años en tal convención, en tal evento, recibí el Espíritu Santo, hablé en nuevas lenguas. Y la pregunta es, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Acaso el Espíritu Santo fue dejado para un bonito baúl de los recuerdos o es para una experiencia continua con y en Dios? ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo en esta mañana? Aleluya. Así que cuando nosotros entonces nos quedamos atollados, estancados en experiencias iniciales, es lo que ha llevado a mucho cristiano a estar siempre estancado por su conformismo a esa experiencia. Es decir, ya me arrepentí, ¿qué más quieren? Ya me bauticé, ¿qué más quieren? No, es que es un beneficio tuyo, es por tu propio bien. No es, ya fui a culto, no, es que tú no estás viniendo a culto por hacernos un favor a nosotros o por hacernos sentir bien a nosotros, sino por tu bendición, por tu beneficio, por tu salud espiritual, por tu vida espiritual. Porque algunos piensan, y es cierto, nosotros como iglesia, aquí están los hermanos, los de liderazgos, uno a veces le dice, mire, estos hermanos no han recibido el Espíritu Santo, aquellos hermanos están apartados, hay que orar por ellos, aquellos están débiles espiritualmente, pero la clave es que cuando alguien se conforma en experiencias primarias, se habitúa al nivel de que depende de los demás, y si ya nunca más te vuelven a llamar, nunca más vuelves a la congregación. Pero qué importante, y sabe, hace muchos años yo he cambiado mi estilo de oración. Por muchos años pensábamos era, llame, invite, lo dejan en visto, usted llama, usted manda mensaje, nunca le contestan, siempre lo dejan, lo rechazan, porque llegan a un punto de tal nivel espiritual donde ya no les interesa cosas con la iglesia. Pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Nuestra oración es, si estos hermanos que se han apartado, si ellos que ya no están aquí, si ellos que están conformes espiritualmente, son de Dios, escúcheme bien, si son de Dios, usted y yo debemos orar, Señor, así como tú los trajiste por primera vez a tus pies, usa lo que tengas que usar para traerlos de nuevo a tus pies. Y yo estoy seguro que Dios los va a traer. ¿Cuántos alaban su santo nombre? Dios los va a traer. Pero no estarán esperando que alguien los llame, que alguien los busque, porque cuando tú vienes por los hombres, te vas a ir por culpa de los hombres. Pero cuando tú vienes por la gracia de Dios, aunque los hombres te saquen, tú te quedas y nadie te saca del camino. Nadie te saca. Tú y yo necesitamos no conformarnos en experiencias primarias. Una experiencia primaria bonita es cuando uno está desalentado y alguien lo llama. Hermanito, Dios lo bendiga, lo extrañamos, hace falta en la iglesia. Está bonito, pero que tú te habitúes a conformarte a eso. Y hay gente que dice, no, yo no vuelvo hasta que no me busquen en la iglesia. O sea que si el arrebatamiento viene o tú te mueres, tú te pierdes y en la eternidad le estarías diciendo en el juicio del trono blanco, porque no participarías sino en ese juicio donde ya no hay opción. Estarías diciéndole a Dios, no, es que yo no fui porque el pastor no me llamó, porque la iglesia no me tuvo en cuenta. Reitero, no estoy diciendo que seamos indiferentes con nuestros hermanos apartados, obvio que hay que hacerlo, pero llega un límite, llega un punto donde nosotros, yo insisto, yo llamo, yo busco, yo mando mensaje, siempre en visto, mando mensaje de voz en visto, llamo en visto, insisto unas 2 o 3 veces, busco, pero después lo dejamos en las manos de Dios. Porque quien no es convencido por el Espíritu Santo de Dios, no hay poder humano que lo pueda convencer. Por muy elocuente que seamos, por muchas cartitas que mandemos, simplemente llegará un punto donde para ellos será un fastidio,
más que algo bonito. Pero cuando Dios con cuerdas de amor los atrae, definitivamente terminarán diciendo lo que Jeremías dijo: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Fui seducido. Amados líderes principales y todos los líderes de equipo que conformamos, es cierto que usted, cuando ve a alguien que se ha conformado en un nivel espiritual, eso le duele mucho a uno, pero usted también tiene que, en cierto modo, aprender a tener una piel fuerte, en el sentido de la palabra, donde usted, aunque usted los busque, usted va a recibir rechazo a veces de ellos. Usted va a recibir menosprecio, pero si usted tiene amor, claro, no los va a aborrecer, pero los va a entregar en la poderosa mano de Dios para que ellos puedan salir de ese atolladero espiritual. Ahora, si nosotros vamos ahondando un poco en este asunto, podemos entender lo siguiente: cuando alguien se acostumbra a experiencias primarias, es decir, cuando no ahonda más en su relación de búsqueda de Dios, entonces esa lo lleva a lo que es conformismo, diga, conformismo espiritual. Por otro lado, otra de las cosas que hace que una persona llegue a caer en conformismo es cuando se habitúa a no darle lo mejor a Dios. ¿Cuántos saben que a Dios no se le dan migajas? Él no dice: dame, hijo mío, la mitad de tu corazón. El diablo sí se conforma con migajas. Dice Efesios claramente, dice: ni dé lugar al diablo. Habla de un espacio pequeño del corazón. Y él, con un espacio pequeño del corazón, te puede destruir todo. Pero Dios no se conforma con un pedacito de nuestro corazón. Y la gente que se acostumbra a entregarle parte de su vida a Dios, llega a caer en conformismo espiritual. Gente que tiene un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Y dice: no, pero al fin y al cabo un pie está en la iglesia. Sí, pero con Dios es todo o nada. Usted se decidió a entregarle su vida al Señor, usted no puede estarle entregando pedacitos de su vida. Claro está, usted puede entregarle sus pedacitos dañados, sus pedacitos quebrados, decirle: Señor, pero yo te entrego todo lo que soy, haz una nueva vasija conmigo, transfórmame, moldéame, pero no me quiero quedar en esta experiencia inicial. Amado hermano, qué bueno que usted pueda testificar y decir: tuve la experiencia de echar alguna vez fuera en el nombre de Jesús un demonio. Pero qué lindo que usted pueda no solamente conformarse a eso, sino saber que en Dios siempre hay algo más, que en Dios siempre hay nuevas experiencias. Pero quien le entrega parte de su vida a Dios, cuando se encuentra con el primer endemoniado, es el primero en salir corriendo. Porque dice: no, yo no he ayunado, yo no he orado, yo no vivo en santidad. ¿Qué tal si el demonio me saca los pecados en la cara? ¿Por qué? Porque la persona se acostumbró a entregarle parte de su vida a Dios. Así que, mis amados hermanos, Dios nos está desafiando a entregarle todo. Yo creo que si Dios lo dio todo por nosotros, vale la pena que le entreguemos a Él todo también. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Ahora, Romanos 12:2 dice claramente: no os conforméis a este siglo, a este sistema, no se amolde, no se no se adapte a esto negativo, como nos han estado hablando estos días. Ayer nos hablaban acerca de la forma como van manipulando la mente de los muchachos, ¿no? Desde pequeñitos, como pasó con aquellos jóvenes adolescentes, Sadrac, Mesac y Abednego, como ellos les cambiaron la asignación, les quisieron cambiar la mentalidad, les quisieron cambiar el lenguaje. A Daniel le quisieron cambiar el alimento, y alimento, simbológicamente hablando, habla de doctrina. Quisieron cambiarle su manera de adoctrinamiento, de enseñanza, de alimentación. Pero qué bueno que nosotros entendamos que no podemos conformarnos ni a las ideologías de este siglo, ni a las doctrinas de este siglo, ni a las creencias de este siglo. Es que para afuera es normal, pero lo que para el mundo es bueno, Dios muchas veces lo cataloga como pecado. Y dice la Biblia que estamos llegando en tiempos donde a lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno.
Así que el punto es transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero quien está amoldado al sistema no tiene la capacidad cognitiva, ni intelectual, ni mental, ni espiritual, ni de conciencia para discernir lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Porque cuando estamos habituados al sistema, nos conformamos a eso, entonces fácilmente llegamos al nivel de hacer todo lo que a Dios no le agrada y en contra de la misma voluntad de Dios. Es decir, diga conmigo, estamos hablando de algo delicado. Diga al que está a su lado, lo que están hablando ahí es delicado. Necesitamos no amoldarnos a este sistema de cosas. Pero después de hablarle allí sobre lo que son las causas, yo tengo algo que Dios puso que es el meollo del asunto y no he llegado allí, pero quiero mencionarle brevemente los efectos o el efecto más devastador. Cada uno de los síntomas tiene un efecto destructivo, se lo recuerdo. El sueño espiritual te trae muerte. La pesadez impide que la presencia de Dios se manifieste. El desánimo trae falta de prosperidad y fruto en la vida espiritual. La frialdad trae alejamiento de la presencia de Dios. La tibieza te lleva a ser un vomitivo delante de la presencia de Dios. Pero aquí, cuando hablamos de este síntoma, el efecto es tremendo. ¿Por qué? Porque una persona conforme, a diferencia o similar muchas veces al tibio, con la diferencia de que el tibio ya directamente es vomitivo delante de la boca de Dios, el conformista llega a ser una persona que tiene siempre una vida sin nuevas experiencias, sin nuevos triunfos, sin nuevas victorias, con y en Dios. Tú no vas a echar fuera demonios solamente porque tú eres lo máximo, sino porque tú vas a estar bajo la autoridad y bajo la sangre preciosa de Cristo, bajo la cobertura del Espíritu Santo de Dios. Y una de las cosas que en este tiempo estamos incitando el espíritu de esta congregación es que nosotros entendamos que en Dios siempre hay más experiencia, siempre hay más, hay abundancia de poder y de tesoros en Dios. En otras palabras, tú y yo no podemos amoldarnos a experiencias primarias solamente o a contar de otros, sino que bueno, que un día, como aquel hombre que dijo, no moriré, sino que viviré para contar las maravillas de Jehová, del Señor, así tú puedas testificarle a otro de lo que Dios hizo contigo y a través de tu vida. Porque está bonito cuando tú puedes hablarle a la gente de un Dios que libera, pero si te ven atado a ti, ¿cómo puedes hacerlo? Está bien que tú hables de un Dios que echa fuera demonios, pero cuando te presentan la primera oportunidad, tú eres el primero que corre, en lugar de ser al contrario, los demonios los que salgan y tú te quedas, pero al contrario, tú huyes y los demonios te quedan. Entonces es porque hacen falta avanzar, no te conformes. Dijo el pastor Carlos Molina predicando, uno de sus títulos me llamó la atención, decía, no te conformes con experiencias superficiales. Es decir, no te quedes en niveles primarios. Dios siempre tiene algo más para darnos y para hacer a través de nuestras vidas. Pero cuando una persona se habitúa a eso, se llena de oratoria muchas veces, y ahí viene el peligro cristiano de todos nosotros. Si nosotros vamos a hablar de sanidad, vale más que lo demostremos que lo expliquemos. Si nosotros vamos a hablar de milagros, vale más que lo demostremos que lo expliquemos. Si vamos a hablar de un Dios que transforma, vale más que lo demostremos que lo expliquemos. Porque en la explicación, en la teoría, es muy bonito, pero y en la práctica, la gente está llena de teorías. ¿Y sabe qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le calla la boca a cualquier ateo, agnóstico, revolucionario, endemoniado, hijo del diablo, quien sea? Lo que más le calla la boca a ellos es cuando ve en ti la demostración del poder del Espíritu Santo de Dios. La demostración del Espíritu Santo de Dios va a cerrar bocas de leones.
La demostración del Espíritu Santo de Dios va a hacer que la gente sepa que tú no estás hablando de una teoría bíblica, de una teoría evangélica, sino de una experiencia. Si tú le vas a hablar, a enseñar a otros de dones espirituales, vale la pena que los estés viviendo. Qué lindo es cuando hemos experimentado el don de palabra de fe. El palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecía, revelación, todo eso está activo en este tiempo, pero el conforme dice, no, eso solamente era para la época de la iglesia primitiva. Pero quiero decirle que eso está más vigente que nunca. ¿Y sabe por qué? Porque Dios sabe contra qué espíritus estamos peleando. Es que nosotros ya no estamos peleando con cualquier cosa hoy en día. Hay muchos canales en YouTube que han sido bloqueados de pastores que se dedicaron a denunciar todo lo que el sistema está trayendo. Lo denunciaron y ahora los tienen bloqueados. Bloqueados en Facebook, bloqueados en YouTube. Y cuando uno se pregunta, bueno, ok, los bloquean. Pero ¿sabe una cosa? Hay algo más que la parte teórica en Dios. Y es la parte experiencial, es lo que tú puedes vivir aquí adentro. Si a ti, yo tengo siempre eso en mi corazón, cuando yo he hablado con gente que me dicen, aún evangélicos, entre comillas, que dicen, no hay milagros hoy en día, no existe, eso es de la iglesia, y le sacan Biblia y le tratan de explicar. Pero yo le digo, bueno, si no hay milagros, explíqueme entonces, ¿quién sanó a esa mujer de cáncer que oré una vez con mi padre? ¿Quién sanó a esa otra mujer de cáncer que aunque ella finalmente dijo que fue fulano de tal el que la había sanado, no se lo adjudicó a Dios, pero nosotros oramos y hemos visto gente con SIDA sanada? ¿Quién sanó? ¿Quién liberó a ese niño que tenía muchos principados? ¿Quién liberó a esa mujer que tenía tantos demonios? ¿Quién hizo esos milagros? Yo no soy adivino, pero sí tengo el ministerio o el don de discernimiento de espíritus. Una cosa, Satán siempre quiere copiar las cosas, y aquí viene el punto, que los que se conforman a veces le creen más a la obra de Satanás que a la obra de Dios. Cuando en la iglesia se levanta alguien con espíritu de profecía de Dios, el enemigo tiene sus adivinos, y a veces la gente cree más en el poder de la adivinación, del horóscopo y de todo el asunto, que en lo que Dios dice a través de una persona de Dios. He tenido experiencia de recibir profecías sobre mi vida. He tenido experiencias de mirar seres espirituales, angelicales. ¿Quién me puede decir a mí que eso solo fue producto de la imaginación? Cuando siendo un pequeño niño de 5, de 6 años, yo miraba cómo el fuego de Dios se metía en mis manos, y al poner las manos sobre un enfermo, ese enfermo inmediatamente la fiebre bajaba, la enfermedad se iba. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es real, no es imaginatorio, es real. Hoy yo no sé cuántos alaban el poder de Dios en esta mañana, pero no estamos hablando de teoría, estamos hablando de realidades. Estos días, a través de las mismas grabaciones, testificaban unos hermanos en Tumaco y decía, pastor, para que sepan que eso no es un cuento, estábamos hablando del tema verdaderamente libre. En una congregación lo publicaron, lo pusieron en un culto normal. ¿Saben lo que le he dicho? Que el conforme, aunque esté allí en vivo y en directo, en lugar donde hay gloria y donde hay liberación, no siente nada, sale igual. Pero ellos pusieron un audio, una grabación mientras estaban en el ayuno, y de repente una joven que estaba endemoniada, al final en la administración del mensaje, la endemoniada empezó a retorcerse y luego fue liberada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y me llamaba el pastor y me llamaban unas hermanas, y yo decía, eso solo lo puede hacer Dios, porque es solamente un audio, una grabación, no, nadie estaba orando y nadie estaba imponiendo mano. Quiero decirle que el poder de Dios es tan grande que se puede percibir aún a través de las redes sociales. Ya hemos recibido testimonios de gente que ahí, sentado frente a su celular, recibió por primera vez el poder del Espíritu Santo de Dios hablando en nueva lengua. Lo que no lo recibió en la convención aquella, una hermana me decía, fui a la convención en Cali, pastor, llamé aquí, llamé allá, estuve allí, estuve allá, busqué el Espíritu Santo, no lo había recibido, pero entramos a un servicio con fe y a través de su celular empezó a hablar en nuevas lenguas, porque el Espíritu de Dios es real.
Pero eso requiere gente que no se conforme a experiencias superficiales iniciales. Necesitamos aprender a experimentar en nuestra propia vida este asunto. ¿Cuáles serían las indicaciones para llegar a una conclusión con una base que Dios puso en mi corazón? Número 1, si tú quieres experimentar más en Dios, tú tienes que entender que Dios a través de tus manos puede hacer las mismas obras que la hizo a través de los apóstoles. Sucede que hoy en día estamos luchando contra espíritus supremamente fuertes, principados demasiadamente fuertes. Y para eso, estos no se van a ir con terapias, no se van a ir con teoterapias, no se van a ir con consejitos, no se van a ir con nada de eso. Se van a ir solamente cuando en ti esté el fuego y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando estamos en una liberación y alguien de Dios se acerca, los demonios incluso perciben y saben quién es. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que hablábamos en estos días con alguien. Yo le decía, cuando fueron los exorcistas ambulantes a echar fuera aquellos demonios, ellos dijeron, los vamos a echar fuera en el nombre del Dios que predica Pablo y en el nombre de Jesús. Y ellos le dicen a través de estos endemoniados, yo sé quién es Jesús, también sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Porque los que están conformes espiritualmente ni siquiera son respetados en el campo de las tinieblas. Es por esa razón que hemos visto liberaciones, hemos visto casos de experiencia aquí mismo en la ciudad, donde van a una liberación y lo primero que pasa es que el mismo endemoniado les saca en cara todos sus pecados, les escupe en la cara, los agrede y los humilla y los manda como aquellos desnudos y avergonzados. Pero llegó el tiempo donde tú entiendas que Dios te dio un poder sobrenatural. Las experiencias milagrosas en la Biblia son reales hoy en este tiempo a través de tu vida y a través de mi vida. Pero tú y yo necesitamos seguir las indicaciones. Lo primero es dejar de lado el conformismo y darle lo mejor de nuestra vida a Dios. Hay gente que no ha experimentado el poder de Dios sencillamente porque no le está dando lo mejor de su vida a Dios. Lo decía un anciano evangelista hace muchos años. Si tú oraras y ayunaras una sola semana, lo que no ayunas y lo que no oras en 20 años que llevas en la iglesia, lo decía el anciano evangelista, tú crecerías espiritualmente en una semana lo que no has crecido en 20 años. Gente que dice, yo lo digo por experiencia propia, yo empecé a decir, Dios mío, pero ¿cómo es eso de que algunos cuentan tantas cosas sobrenaturales? ¿De dónde eso? Cuando empecé a darme cuenta, eso no se encuentra leyendo la Biblia y buscando la teoría, sino diciendo, yo creo esto, y si esto es real, yo creo que esto lo voy a ver, yo sé que es real. ¿Y sabe qué es lo que está sucediendo? Que gracias a Dios en la congregación, en esta congregación, Dios está empezando a mostrar, no con teoría, sino con hechos, lo que es el poder sobrenatural y milagroso del Espíritu Santo de Dios. Pero necesitamos que la iglesia despierte ese deseo de ir más allá de una experiencia inicial y entrar en un compromiso, en una búsqueda, en una adoración, en una alabanza, en una oración, en una obediencia, en una entrega, en una devoción y en una consagración genuina y sincera para con y en Dios. Y cuando usted lee en la Biblia, en Romanos 12, versículo 2, en la Nueva Biblia Viva dice, no se amolden a la conducta de este mundo. En la Nueva Versión Internacional dice, no se amolden al mundo actual. En otras palabras, si lo traducimos para la necesidad que tenemos ahora, qué bueno que usted, en el estado en el cual esté hoy, cualquiera sea su estado espiritual ahora, usted esté dispuesto a decirle a Dios, Señor, yo quiero ir y crecer 1000 veces más de lo que ahora soy. Puede que ahora seas el más frío, pero si vas a crecer, un día vas a estar 1000 veces más encendido y eso te va a llevar a experimentar la gloria del Dios Todopoderoso. Por otro lado, aquí viene una conclusión con base a un hombre de Dios que no estaba dispuesto a conformarse y era Eliseo. Eliseo significa Dios es mi salvación, fue el sucesor de Elías, era un varón que no se conformaba con experiencias iniciales, él siempre iba por más.
En Segunda de Reyes, capítulo 2, del 1 al 15, usted encuentra una narrativa poderosísima, donde la Biblia muestra que ellos fueron de un nivel a otro, de un lugar a otro, hasta el lugar donde experimentó un nivel tan poderoso de presencia de Dios. Pero como Eliseo era un hombre que no se conformaba, aún así, él, digámoslo de esta manera, osó decir: yo quiero el doble de lo que tú tienes, Elías. El doble de la porción de tu espíritu, lo que yo quiero para mí. Es decir, Elías era un hombre de mucha gloria de Dios. Elías era un hombre de mucha presencia de Dios. Elías era alguien muy usado por Dios. Tan usado que finalmente lo arrebataron. Tan usado que finalmente se lo llevaron. Pero cuando si usted le pregunta a Eliseo: ¿tú qué quieres? ¿Tú quieres ser como lo es tu tutor? El hombre que Dios usó, al que tú estabas siguiendo, como es Elías, ¿o quieres más en Dios? Él dijo: yo quiero el doble de lo que él tiene. Y él no estaba pidiendo cualquier cosa. El mismo Elías le dijo: tú, difícil cosa has pedido. Es decir, estaba empeñado en algo más. Pero sabe, los conformistas se quedan en la teoría, pero los que no se conforman se van a la práctica. Y el punto aquí es que la Biblia muestra, se lo voy a resumir de esta manera: en Segunda de Reyes 2, del 1 al 15, se mencionan 4 lugares. Número 1, Gilgal. La Biblia dice que cuando ya iban a arrebatar a Elías, dice la Biblia que iba Eliseo siempre detrás de Elías, y dice la Biblia que iba de Gilgal, y él le dice que iban en camino hacia otro lugar. Pero cuando me llama la atención a mí el significado de la palabra Gilgal, indagando, encontré que significa círculo de piedras. Y es el lugar donde Jehová y su pueblo Israel instalaron su primer campamento en tierra prometida. Es un lugar ceremonial situado en el valle del Jordán. Simboliza el comienzo para Israel. Todo eso tiene significado. Donde Jehová quitó la vergüenza de la esclavitud. Es el lugar del nuevo comienzo. En otras palabras, Gilgal fue ese lugar de experiencias iniciales en Dios. Es decir, cuando Israel fue liberado y pasaron el Jordán al otro lado, lo que hicieron fue levantar en Gilgal un altar para Dios, considerado el primer altar en tierra prometida. Considerado el lugar de reinicio, el lugar del nuevo comienzo. Era el lugar donde ellos estaban marcando un punto de partida para nuevas experiencias en Dios. ¿Qué quiero decirle con esto? Que todo creyente que no se conforme debe entender que hay un camino, hay un sendero a seguir. Y el primer lugar donde tú pasas se llama Gilgal, o sea, círculo de piedras. Habla de tu primer altar, habla de tu nuevo comienzo. Acuérdese de Génesis 8:20. Noé, una vez que sale del arca, en ese nuevo comienzo de la humanidad, lo primero que hace es levantar un altar para Jehová con olor grato. Lo mismo pasó con Israel. Lo primero que hicieron fue levantar un altar llamado el promontorio de piedras, llamado Gilgal, en honor al Señor. ¿Qué quiero decirle con todo esto? Que cuando se habla de Gilgal, se está hablando de un nuevo comienzo. Y yo sé que todos los que han recibido a Cristo, una vez que recibes a Cristo, la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El hermano Manuel predicaba sobre eso el domingo pasado. De que debemos despojarnos de lo viejo para experimentar nuevas cosas en Dios. Pero cuando vemos este aspecto acá, estamos diciendo que cuando un cristiano comienza, lo primero que tú levantas es ese primer altar. Es decir, ese primer momento donde tuviste tu primer encuentro con Dios. Ese primer día en el que te arrepentiste. Ese primer día donde recibiste la presencia de Dios. Ese primer día donde recibiste el llamado a las cosas de Dios. Esos primeros momentos, ese primer amor, es un lugar que tú nunca debes olvidar. Es el momento que te va a mantener firme. ¿Por qué? Porque tú dices: tal vez ahora te sientas frío, tal vez ahora no sientas nada, pero tú dices: si yo sentí algo en aquella ocasión, yo creo que tu presencia sigue siendo la misma y que hoy voy a sentir igualmente tu poder. Es decir, tú necesitas volver a recordar ese primer altar del nuevo comienzo.
El nuevo inicio demuestra ese Gilgal que era el punto de partida para nuevas conquistas. Es decir, en Gilgal solo levantaron un altar. Allí no pelearon contra nadie. Allí no habían derribado las murallas de Jericó. Solamente levantaron un altar para Dios. Y todo aquel que no quiere conformarse necesita primero, diga conmigo, un nuevo comienzo. Diga conmigo, un reinicio. Tal vez en este momento te sientas en el peor momento espiritual, pero tú necesitas un reinicio espiritual. Tú necesitas volver a empezar. Tú necesitas volver a meterle, como diría el mexicano, a echarle ganas al asunto. Tú no te puedes quedar conforme en ese estado espiritual. Hay un altar que todavía hace falta que tú levantes. Tal vez en tu casa estás levantando otros altares a los que te están doblando. Tal vez ya no son imágenes, ya no son ídolos, pero son otro tipo de imágenes, otro tipo de ídolos. Por favor, empieza a levantar de nuevo ese altar llamado Gilgal, el primer lugar en el que te encontraste con Dios. El primer momento, el primer encuentro con Dios. Pero luego, para resumirlo, porque es mucho lo que habría que decir y luego concretarlo, dice la Biblia que Elías le dice, bueno, Dios me dice que vaya a Betel, tú te quedas aquí. Eliseo dice, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. ¿Por qué? Porque Eliseo no se conformaba. Eliseo decía, estuvo bueno aquí en Gilgal, pero yo voy detrás de mi milagro, yo quiero algo más, me voy a Betel. Y Betel significa casa de él o casa de Dios. En otras palabras, se está hablando del lugar donde debemos continuamente entrar para renovarnos, para ser entrenados, para ser desafiados en Dios. Nuestro lugar de adoración, este lugar de adoración se está convirtiendo en nuestro Betel. Diariamente o cada vez que tenemos un servicio en nuestro Betel. Acuérdese de Jacob. Jacob, cuando fue a Betel, tuvo un sueño sobrenatural para su vida, un sueño profético. Él tuvo experiencias en Betel. Pero todo el que quiere más en Dios no se conforma solo con un Gilgal, una experiencia inicial, sino que dice, no se deja distraer tampoco, porque dice la Biblia que los profetas le decían a Eliseo, le decían, mira, tú sabes que te van a quitar Elías. Y él le dice, sí, yo lo sé, callar, yo no quiero interrupciones, yo voy por lo mío. El que quiere mantenerse conforme, cualquier cosa lo embolata, pero el que quiere seguir hacia adelante no permite que nada le quite su mirada de las cosas de arriba. Alguien que alabe el nombre del Señor en esta mañana. Alguien que diga, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más en Dios. Pero note eso, Betel es la casa de adoración. Y la Biblia dice en el Salmo 84:10, es mejor un día en tus atrios. Hay gente que ha perdido muchas bendiciones solo porque por pereza y porque no quiso, se perdió el privilegio de estar allí presencialmente. Un predicador decía, si a Dios no le interesara lo presencial, Él nunca se hubiera hecho carne y hubiera venido presencialmente a hacerse hombre ante la humanidad. Es cierto que lo virtual es una bendición, pero ese no es el propósito fundamental de la iglesia. El propósito fundamental de la iglesia es que nos congreguemos, que nos reunamos y que como carbones encendidos, por muy apagadito que usted esté, cuando usted se mete en estos ambientes, usted aquí a veces viene frío, pero sale de ahí con una chispa de fuego y dice, yo quiero más. Yo no sé cuántos en esta mañana han venido a experimentar algo más en la presencia de Dios. Alguien que levante sus manos, alguien que alabe, alguien que aplauda, alguien que dé gloria a la presencia del todopoderoso Dios. Pero alguien se queda en Gilgal, alguien se queda en Betel, y Betel es el lugar de entrenamiento. Hay que volver, pero no te puedes quedar solo en Betel. Hay un siguiente lugar. La Biblia dice, Dios me dijo que ahora vaya a Jericó, y Jericó es el lugar donde fue la primera ciudad que fue conquistada, las murallas de Jericó. Esto habla de las primeras experiencias de conquista y victoria en Dios. Hay gente que necesita entender que esa ciudad, Jericó, fue solo el punto de partida para nuevas conquistas.
Tú no te puedes conformar con las experiencias del pasado, con los milagros del pasado, con las victorias del pasado. Sí, ayer echaste fuera demonios, pero no te conformes. Nos predicaba el jueves el pastor Gerardo, no te descuides. Porque algunos llegan al punto de pensar, no, ya Dios me usó, mire qué gloria, qué fuego, qué poder, pero se descuidan y viene el enemigo y no entienden que Jericó solamente es una experiencia primaria. Vinieron muchas ciudades que conquistar, era la primera, le faltaba toda la tierra prometida por conquistar. ¿Alguien aquí ha tenido experiencias en Dios? Que levante su mano. ¿Alguien aquí ha recibido victorias alguna vez? Solo para que veamos que no estamos hablando de fantasía. Levante su mano todos los que han orado por un enfermo y Dios lo ha sanado alguna vez. Levante su mano, muévala así por favor. Eso significa que tú y yo ya hemos tenido experiencias con Dios. Levante su mano los que han estado en varias liberaciones, o al menos en una liberación con el poder del Espíritu Santo. Algunos levantan sus manos. Mire cómo va descendiendo el asunto. ¿Por qué? Porque algunos se quedan en experiencias primarias. Necesitas ir por más. Dios no hace acepción de personas. Dios quiere usarte a ti igual como usa a cualquiera de los hombres de Dios, pero necesita gente dispuesta, gente que entienda que hay más en Dios, gente que entienda que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Levante sus manos y póngase en pie. Hay un siguiente servicio ahora. Solo quiero leerle esto. Dice la Biblia en Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiero decirle con todo esto? Que alguien necesita entender que ese Jericó, esas murallas, esas primeras conquistas son todas descritas aquí. Tal vez tú puedes decir, ok, ayer tuve una batalla con la muerte, Dios me dio la victoria. Ayer tuve una batalla en la vida, Dios me dio la victoria, pero eso no es todo. Ayer tuve una experiencia con seres angelicales caídos, principados, potestades, pero eso no es todo. Hay algo más, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Es decir, cuando tú no te conformas, tú sabes que si ayer venciste algo, te despojaste de algo, hay algo más todavía que dejar, hay algo más todavía que vencer. Y en último lugar, dice la Biblia, pudiera decir algunas otras cosas sobre esto, pero quiero terminar aquí. Jordán, dice la Biblia que fueron al Jordán, y el Jordán fue el último lugar donde estuvieron. Primero Gilgal, nuevos comienzos, luego fueron a Betel, la casa de Dios, donde tú te renuevas, donde tú tienes experiencias en Dios. Luego Jordán, las experiencias primarias, pero solamente son punto de partida para lo que viene. Y luego viene un Jordán. El nombre Jordán significa el que desciende, significa humillación, significa descender. Es el río que desciende desde el mar de Galilea y desemboca en el mar muerto. Está hablando del que desciende, está hablando de espiritualmente hablando. Fue el río donde milagros más sucedieron. Allí fue donde Naamán fue sanado, allí fue donde Jesús fue bautizado, allí fue donde pusieron, allí en medio del río Jordán, pusieron también un altar, y luego esas piedras las llevaron para convertirla en otro altar. Es decir, estamos hablando de un lugar extraordinario. Jordán habla de humillación, pero también Jordán marca los límites. Jordán habla de la frontera para pasar de un terreno al otro. Era el límite de la tierra prometida. Dios quiere que si tú quieres superar ese conformismo espiritual, tú necesitas entender que hay un Jordán donde tú debes descender. Habla de humillación, habla de postración, habla de doblarse delante del Señor, no solo físicamente, sino en todas las áreas donde tú necesitas volver a Dios constante y continuamente. Y eso va más allá del culto. Eso va más allá de la reunión dominical o sabatina o de cada servicio. Eso es una experiencia íntima tuya con Dios. Eso va más allá del ayuno congregacional que se convoca. Eso va más allá del ayuno de 3 minutos que se hace en guerreros de oración. Va mucho más allá de eso.
Cuando hablamos de un Jordán, hablamos de descender, de doblegarse, de humillarse totalmente, más ante Dios. Quiero que allí donde tú estás inclines tu rostro y te leo lo que la Biblia dice claramente. En Proverbios se habla de linderos antiguos que pusieron los padres que no hay que traspasar, pero también la Biblia dice claramente que hay una esperanza para quien se humilla bajo la poderosa mano de Dios. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Todo el que no quiere conformarse a su estado, repito, sea que estés frío, sea que estés adormecido, sea que estés tibio, sea que estés pasando pereza y pesadez espiritual, sea que estés en conformismo espiritual, cualquiera sea tu situación, tú necesitas recordar ese Gilgal. ¿Cuántos recuerdan con agrado ese momento en el que se arrepintieron y le entregaron su vida por primera vez al Señor? O ese día en que tuvieron su primera experiencia con el Espíritu Santo, o ese día en que fueron bautizados por primera vez, o ese día en el que vieron su primer milagro. Es un Gilgal, es un primer momento, pero tú necesitas ir más allá. Tú necesitas volver a la casa de Dios. Tú necesitas amar la casa de Dios, el lugar de adoración, la iglesia, la congregación. Tú necesitas ir más allá de eso y entrar en ese lugar llamado, ese lugar Jericó, donde vas a experimentar victoria, donde pasas de la teoría a la práctica. Está bien, sigue recitando, sigue diciendo, estas señales seguirán, sigue diciendo, echarán fuera demonios, sigue diciéndolo, no está mal, pero el propósito es no solo lo digas, experiméntalo tú mismo. Y en último lugar, ahí está ese Jordán. ¿Sabes por qué muchos no han recibido la experiencia milagrosa? Y aún otros han recibido la experiencia de tener milagros, profecías, echar fuera demonios, pero con todo estarán en el infierno. Y cuando ellos le digan: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. Es decir, ellos experimentaron un Jericó, pero nunca fueron a un Jordán, nunca se doblegaron, nunca se humillaron. Por eso el Señor les dice: hacedores de maldad. No se trata solo de cuántos milagros sumas en tu testimonio, sino cuánto nivel de humillación y entrega tienes para con Dios. Señor y Dios, he predicado esta palabra. Alguien en este lugar necesita entender que hay más en ti que lo que está plasmado en la Escritura, Señor, sobre todo neotestamentariamente, referente a la era de la gracia, a la era del Espíritu, a la era, Señor, de la profecía para la iglesia, la era de la iglesia. Es algo que está más vigente que nunca y que necesitamos, Señor, experimentarlo. Yo te pido, Señor, yo te doy gracias por cada testimonio, por cada milagro, por cada sanidad, por cada liberación, por cada prodigio, por cada revelación, por cada palabra de fe, de ciencia, de sabiduría. Gracias por cada diversos géneros de lenguas, por cada interpretación de lenguas. Gracias por todo ello, Señor. Gracias por los dones sobrenaturales. Gracias por permitirnos ver el mundo espiritual, Señor, y ver muchas veces presencias angelicales que vienen, Señor Jesús, a ministrar a los que son suyos. Pero también te pedimos, Señor, abre los ojos de esta iglesia, abre los ojos, como dijo Eliseo. Eliseo pidió algo más, y mientras que Elías hizo 7 milagros, Eliseo terminó haciendo 14 milagros. Hasta el día de su muerte había unción hasta en sus huesos, y aún sus huesos, cuando un muerto tocó los huesos de Eliseo, él resucitó. En la iglesia del Señor, aunque tú hayas muerto, si tú te propones por algo más en Dios, aún tu cuerpo el diablo tendrá que respetarlo. Aquel brujo que era un brujo que hacía brujería con los cuerpos de muertos, cuando iba con la presencia diabólica, Satanás ahí visible, a coger muertos, de cuerpos de muertos,
Hoy es un evangelista y él testificaba como cuando iba a las tumbas y Satán a su lado instruyéndolo cómo hacer las cosas. Él dice que iba y decía: voy a sacar este cuerpo, a profanar esta tumba. Y Satán le decía: ese cuerpo no sirve, está dañado, vamos por otro. Y él lo entendía, él iba y sacaba otro, y luego iba otro, y luego iba otro. Y cuando él decía: yo quiero ese, y Satán decía: no, ese está dañado, él nunca entendió hasta cuando se convirtió a Cristo. Y cuando fue a indagar, él se dio cuenta que esos cuerpos que el diablo decía está dañado, no sirve para la brujería, para los conjuros que él hacía, eran cuerpos de hombres y de mujeres que habían muerto en Cristo Jesús. Si tú no te conformas, hasta tus huesos, hasta tu cuerpo, Satanás tiene que respetarlo. Porque hay poder en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y Él es la cabeza, y quien toca el cuerpo está tocando la cabeza. Alguien que aplauda la presencia del Dios Todopoderoso. Vamos, vamos, denle ese aplauso, vamos, 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 no se quede allí mirando quieto, no, hágale con ese corazón, entréguele su alabanza, entréguele su adoración y dígale: Señor, yo no me conformo con experiencias primarias. Aleluya. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Por mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz, Aleluya. y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mi pecado. Cuando pienso en tu
que tengo y lo que soy, todo lo que he sido, que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies.